Estás en el podcast de Los Tacones Sabios con Vero Messini, life coach, comunicadora y feliz habitante de la quinta década. Camina tus sueños en Tacones Sabios, taconesabios.com. Hola amiga de Sabios Tacones, te doy la bienvenida al episodio 21 de Tacones Sabios. Agradecida por tu compañía y por la maravilla de este encuentro. Episodio 21. Constelaciones familiares. Sanar tu pasado, tu presente y tu futuro. Con Sonia Botti. Libera tu vida en Tacones Sabios, taconesabios.com. En este episodio quiero traer un tema que en lo personal ha tenido un gran impacto en mi crecimiento espiritual y se trata de un proceso terapéutico que reveló cuestiones enterradas en mi conciencia que al salir a la luz me permitieron manifestar una nueva realidad. Estoy hablando de lo que se conoce como constelaciones familiares, un proceso terapéutico que, si bien tiene sus detractores, profesionales de la salud mental hoy lo consideran un método efectivo de intervención, como nos cuenta nuestro psicólogo clínico Abraham Monterrosas en uno de sus artículos en taconesabios.com. Este método nos permite acceder a las capas más profundas de nuestra conciencia, de nuestra psiquis, y así romper con patrones que se repiten una y otra vez en tu vida. Al conocer tu pasado, escribe Abraham, puedes comprender tu presente y así mejorar tu futuro. Para mi propio proceso tuve el privilegio de contar con la guía y el apoyo de una de mis maestras espirituales en este plano. Una hermosa combinación de hada madrina, gurú y amiga incondicional. Ella es Sonia Botti, terapeuta holística especializada también en terapias de sanación y coaching psicobiológico. Hace un par de semanas, Sonia estuvo con nosotros en una transmisión en vivo en nuestra cuenta de Instagram y el tema generó mucho interés. Recibimos cantidades de preguntas, así que decidimos desarrollar un episodio y traer los fragmentos más importantes de nuestra charla con Sonia. ¿La escuchamos? Transita tu vida en taconesabios.com. Para la gente que no está familiarizada con este tema, ¿qué es una constelación familiar? Constelar es comprender las repeticiones y coincidencias que existen en nuestro árbol. Cuando nosotros podemos comprenderla, y como vos bien decís, desde el amor, desde justamente el respeto, además, es cuando recién allí podemos, en cierto modo, surfear esto que llamamos trampas del destino, ¿no? Y poder retomar e inclusive hacer cambios en nuestra vida. Por supuesto que estos cambios van a tener que ver con cosas que a nosotros nos resuenen o de alguna manera las vayamos a sentir como un peso. No necesariamente tenemos que cambiar todo, por supuesto, porque la herencia es herencia en general y vamos a tomar aquello que realmente a nosotros nos gusta, nos da placer y de alguna manera devolver, por decir una palabra, aquello que consideramos que no está bueno para nosotros. Exacto, uno tiene que sentir esa necesidad de modificar determinadas cuestiones y no es que, entra todo en el paquete. No, por supuesto, va a ser, a veces hay personas que me dicen, bueno, yo quiero constelar, bueno, ¿qué vas a constelar? Y no sé, a ver, el tema... Claro, la constelación en realidad no tiene que ver, no es un juego al que nos prestamos o algo más que podemos tener o hacer en nuestra vida. En realidad tiene que ser algo muy consciente y justamente vamos a constelar aquella situación, aquella emoción, inclusive algún tema de salud, pero que realmente a nosotros, como digo, nos haga ruido, porque no tiene sentido constelar algo que yo no lo siento como un peso.
Y hay muchos mitos, se lo asocia de repente con hechicería y con brujería, y cuando en realidad se está utilizando en consultorios de psicólogos. Entonces, Sí, ¿qué sí. otros mitos tenemos en torno a este proceso terapéutico? Bueno, otro de los mitos es que una constelación en realidad es para entrar en un pozo profundo de tristeza o de dolor o de sufrimiento, y esa no es la idea. Justamente mucha gente me dice, no, yo no quiero constelar porque no quiero sufrir. Y la idea es, si estás sufriendo, constelá, porque de alguna manera desde algún lugar está saliendo ese sentimiento, ¿no? Pero bueno, desmistificar un poco esa idea también, o sea, vuelvo a decirlo, si la constelación se hace desde el amor, desde el respeto, realmente es maravilloso ver lo que se nos presenta, ver hacia atrás, entender a nuestros ancestros. Es decir, no tiene nada que ver justamente ni con brujería ni con un sentimiento de sufrir o de dolor, exactamente. Exacto. Lo mismo, no hay que vivirlo tampoco como una carga. En realidad no es una carga, es repetir una conducta. Exactamente, y tener en cuenta también que cada uno de nosotros ha nacido en el momento exacto en donde tenía que nacer y en la familia exacta en donde tenía que nacer. Es decir, no hay posibilidad alguna de que hayamos nacido o podamos haber nacido en otro momento y en otra familia. Entonces, si de alguna manera nosotros podemos verlo así, vamos a entender que eso que creemos un peso, en realidad es lo que hemos heredado, porque hemos sido elegidos en nuestro árbol para sanar aquello que nuestros ancestros no pudieron sanar. Y esta posibilidad es maravillosa, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Justamente la idea es esa, ¿no? Entender desde el amor todo lo que tiene que ver con nuestros vínculos, empezando con nuestros padres, ¿no? Porque cuando hablamos de constelar, partimos desde papá y mamá, y esta cuestión de, yo ya los perdoné o yo quiero perdonarlos, en realidad nadie perdona a nadie en el árbol, ¿no? El perdón sería de alguien mucho más elevado, y en el árbol estamos todos en donde tenemos que estar. Entonces no existe desde ese lugar el perdón. En realidad ni papá ni mamá me deben nada a mí, ni yo les debo nada a papá y a mamá. Papá y mamá me dieron la vida, que es lo más maravilloso, es decir, no estaría acá sin ellos. Entonces, ¿de qué manera yo nivelo eso que ellos me dieron, que es maravilloso? O bien dando vida, ¿sí? O sea, teniendo hijos, o bien haciendo con mi vida algo maravilloso. ¿Qué significa? Es decir, hacer cosas que para mi vida tengan valor. No sé, escribir un libro, ser feliz, que no es poca cosa. Es decir, cuando yo empiezo a culpar a mi papá y a mi mamá y a mis ancestros, es porque realmente no estoy haciendo nada bueno con mi vida. Absolutamente. Sonia, Sí. ¿quiénes son los mejores candidatos y quiénes pueden y no pueden constelar? Primero vamos a ir a las edades en general, o por lo menos como yo lo trabajo con mayores de 18 años, ¿sí? A veces puede ser un poco menos, pero cuando se trata de niños o preadolescentes, en general se le pide al papá o a la mamá que constele por el niño. Y por otro lado, muchos coinciden en no constelar con mujeres que están embarazadas, porque justamente las energías que se movilizan son muchas y a veces no es lo mejor para ese momento. Muchos lo hacen, en mi caso no, por ejemplo. Pero por otro lado, siempre digo o le pregunto a mi paciente si lo que vamos a constelar
ya de alguna manera lo trabajó en otras terapias o no. Porque muchas veces me dicen, yo quiero constelar el vínculo con mi papá, por ejemplo. Y yo les digo, no, un vínculo no se puede constelar. Podemos constelar una emoción que te provoca el vínculo con papá o la relación con papá. Pero además pregunto, ¿vos lo trabajaste con psicobio? ¿Vos lo trabajaste con bio? ¿Por qué? Porque en general, cuando nosotros vamos a hacer una constelación, vamos a tratar de ir más arriba, es decir, de ir abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, la idea es que mínimamente haya un pequeño trabajo hecho, digamos, para después estar seguro que a pesar de que esto lo trabajé y lo hablé y demás, aún me está resonando. Ah, bien, entonces hay algo más. Y ese algo más está más atrás. Acá me pregunta Joana, ¿cómo es una sesión en sí de constelaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos esperar de esa sesión? Yo voy a decir cómo yo trabajo las constelaciones. Yo hago constelaciones personales, no trabajo grupales, ¿sí? Entonces, en una constelación personal, lo que yo le voy a pedir al paciente, primero que busque si tiene todo lo que son datos de su árbol genealógico, es decir, de tanto del linaje paterno como el linaje materno, nombres, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento. Es decir, cuanto más datos tengamos, más fidelínea va a ser la constelación. Siempre se preguntan si ha habido abortos en el árbol, si es que lo saben, y eventos o situaciones que de alguna forma consideren necesarias aclarar. Les pido que tengan un tema claro a constelar, porque nosotros para constelar vamos a ingresar por un tema puntual. Después se nos puede abrir un panorama o un mapa impresionante, pero debemos saber por dónde entrar. Con esos datos, lo que yo armo es lo que se llama un genograma. Y con ese genograma trabajo en una sesión personal con el paciente. Es decir, ese genograma lo que a mí me va a permitir es saber, digamos, si es doble, por fecha de nacimiento, por fecha de fallecimiento de algún ancestro, si tiene yacentes o yacientes. Explícanos alguna... qué es esto, qué es doble y qué es yacente. Doble es, hay una tabla que a nosotros nos da que de acuerdo a la fecha de nacimiento del paciente, podemos encontrar fechas que nos permiten saber que esa persona del árbol es doble, o mejor dicho, yo soy doble de ese abuelo, de ese bisabuelo o de ese tatarabuelo. Lo mismo sucede con la fecha de muerte, siempre que haya fallecido antes que yo haya nacido. Entonces, de alguna manera, yo ahí voy a ser doble por fecha de fallecimiento, porque la fecha de fallecimiento va a coincidir con mi fecha de nacimiento, pero además voy a tener un yaciente o yacente, que es, digamos, la persona muerta sobre mí, o sea, esa energía de esa persona muerta sobre mí. Y uno la arrastra a su presente, digamos. Exactamente, y la arrastra a través de situaciones que se le presentan, que parecen, como yo siempre digo, que caminara y una nubecita negra caminara encima mío, cosas que no... Y la conoceremos, ¿no? A esa nubecita negra. A la nubecita negra. Puede ser a través de cuestiones físicas también. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene mucho tema para perder peso y realmente lleva con sí una energía de a lo mejor varios muertos en el árbol, entonces es como cargar, con ¿no? Todo, literalmente, con todo, claro. Con el muerto. Entonces, bueno, de esa manera y pudiendo verlo, lo que nosotros vamos a ir es aligerando la carga, ¿no? Entonces, la persona que va a constelar va a poder ver si eso que le resuena es porque está trabajando en el árbol
por compensación o por fidelidad, que son las dos formas en las que nosotros podemos trabajar en nuestro árbol. Por compensación, ejemplo, una tatarabuela tuvo 10 hijos. Yo tengo uno o no tengo, ¿sí? Estoy compensando. Si eso a mí me hace ruido, voy a decir, ¿y por qué si yo quiero tener más, no estoy pudiendo o no, o hay algo que me frena? Entonces, puedo entender que lo que yo estoy haciendo es compensando, y ahí decidiré yo si quiero seguir compensando, si ya saldé la compensación o no. Por fidelidad sería lo contrario, es decir, mi abuela tuvo 10 hijos y yo tengo 7, 8, y digo, bueno, a ver, basta, no quiero tener más hijos, por ejemplo, y bueno, siguen viniendo, y digo, esto me gusta, maravilloso. Ahora, ¿esto me está haciendo ruido? Bueno, veamos qué está pasando en el árbol. Y a quién le está haciendo fiel. Y a partir de ver esto es que podemos empezar a trabajar en una sanación. Exactamente, o sea, solo comprendiendo, solo viendo, entendiendo que eso no es nuestro, que eso es heredado, yo voy a poder decidir si lo tomo o lo dejo. Janina dice, qué bello tema, y nos pregunta si se puede constelar por otra persona, por ejemplo, decirte, vengo por mi mamá. Sé que con los niños tú nos habías comentado que sí lo podemos hacer. Ahora, ¿qué tal con otro adulto, como nos pregunta Janina? No se puede, salvo que ese adulto esté en imposibilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo tuve un caso que ese adulto estaba en terapia intensiva, había muchas situaciones ahí que resonaban muy fuertes en su árbol, entonces la mamá consteló por él, pero justamente por una imposibilidad de ese adulto, imposibilidad desde todos los lugares, ¿no? Pero si no, no, es la persona la que tiene que constelar. Yo siempre empiezo la constelación con una meditación, pequeña, corta, pero como para, ¿sí?, bajar las energías, introducirnos de alguna manera en esto tan maravilloso que es nuestro árbol, y además pedir permiso, porque necesitamos pedir permiso para justamente entrar a este árbol, a este mapa maravilloso que tenemos. Sonia, ¿y qué pasa si de repente no tenemos toda la información completa? Si tenemos solo una partecita o una partecita muy chiquita del árbol. En general lo trabajamos igual. Fíjate que un árbol incompleto o un árbol con pocos datos nos habla de un árbol con muchos secretos. Y de alguna manera, si nosotros estamos intentando constelar, es porque nos resuena el sacar a la luz esos secretos. Entonces, trabajamos con lo que llamamos vincores, que son unos pequeños muñequitos que representan diferentes emociones, y el paciente va a ir eligiendo sin ver la emoción, ¿no? Simplemente por percepción, estos muñequitos para ponerlos o en el vínculo que querramos ver o en ese abuelo o tatarabuelo del cual no tenemos ningún dato, y ver qué percepción en realidad tomó mi alma o tomé yo de ese abuelo, de ese tatarabuelo, es decir, de ese ancestro. Porque en realidad en el árbol trabajamos por percepción. Esa percepción seguramente es la que me va a estar dando aquello que yo tengo que sanar. Sonia, ¿cuáles son los temas más comunes a constelar? Hay muchos temas. Cada uno viene con un tema y quizás ese tema deriva en otro. A veces me dicen, bueno, yo quiero constelar la pareja, ¿no? Esto de estar sola, por ejemplo, que ha tenido varias parejas, he trabajado el tema de papá, he trabajado el tema de mamá, pero bueno, me sigue resonando, digo, un tema. Y encontramos que en realidad en ese árbol nos empieza a resonar la palabra abuso, nos empieza a resonar la palabra
aborto, es decir, empezamos a encontrar y a ver una serie de cuestiones y de cosas que nos llevan más allá del tema que realmente la persona vino a constelar. Hay un tema que necesitamos para partir, pero ese tema es mínimo, digamos, en cuanto a lo que podemos encontrar o ver después que entramos al árbol. Y eso es lo maravilloso. Claro, porque vas descubriendo cuestiones que a lo mejor tú ni siquiera sabías que existían o que estaban adentro tuyo, o que estaban en tu historia y que las tenías que sacar afuera, ¿no? Que tenían que salir a la luz. Sí, porque el mismo paciente va diciendo, "Ah, ahora me cae tal información, ahora me cae tal otra, y es como abrir un libro y empezar a ver que había páginas que nos habíamos salteado o que nos habíamos olvidado, ¿no? Luego de recibir la información, ¿cuál es el mejor camino? Y acá vienen todos estos rituales psicomágicos que hay que hacer como para romper contratos, como para cerrar de alguna manera lo que estaba abierto y sin resolver, ¿correcto? Tal cual, cada uno llevará a cabo el ritual de psicomagia que corresponda, justamente para que la psiquis pueda darle el cierre necesario a esta constelación. Fascinante, fascinante conversación con Sonia Botti. Ahora vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con esta maestra y además te cuento cómo fue mi experiencia con este iluminador proceso llamado constelaciones familiares. Ya regresamos. Encuentra contenido de calidad. Entérate sobre nuevos episodios. Conversa con Vero Messini y suscríbete a nuestro newsletter para recibir novedades y contenido exclusivo. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales, @taconessabios y en taconessabios.com. Continuamos con Tacones Sabios con Vero Messini. Camina tus sueños en Tacones Sabios, taconessabios.com. Y regresamos a esta apasionante charla con Sonia Botti. Conversábamos sobre este proceso llamado constelaciones familiares que nos ayudan a entender mejor la realidad que vivimos, que nos permiten sanar y evolucionar. En mi caso, al constelar pude ver ciertos patrones que se venían repitiendo en mi árbol y que tenían que ver con no poder generar prosperidad. Esto estaba relacionado con lo que se llama un contrato de fidelidad que yo traía con mi linaje materno, específicamente con mi madre, con mi abuelo y con mi bisabuela. Al mismo tiempo resulté ser doble por nacimiento de un tío abuelo de la línea paterna que falleció al nacer, un excluido, como se lo llaman constelaciones familiares, por no tener un nombre en el árbol. De hecho, aparecía en los registros familiares de la época como NN. Así que me tocó a mí darle ese nombre para devolverle su lugar en la familia. Y tú me preguntarás cómo se traduce esto en la realidad. Pues al poder observarlo, al hacerlo consciente, poco a poco esos proyectos que aparecían trabados, que no salían a la luz, que morían antes de nacer, pudieron finalmente hacerlo. Un ejemplo, Tacones Sabios. Fue una experiencia maravillosa, llena de amor, de empatía, que no solo me permitió tomar conciencia de lo que había pasado, sino también modificar mi realidad. Vamos a seguir escuchando esta iluminada conversación con Sonia Botti. Es tan importante que todos tengan un lugar en el árbol y todos, hablo desde los no nacidos, vivos, ya sea por aborto espontáneo o por aborto provocado, o de los excluidos. Hay muchas familias que han excluido a determinadas familiares por determinada cuestión y no le dan un lugar en el árbol. Y es tan necesario que le demos
desde el amor, el lugar que tienen que tener, porque realmente nuestro árbol está compuesto por todos, no solamente por los vivos. Y entonces es muy, muy sanador justamente esto de entender que le estoy dando un lugar maravilloso en este árbol maravilloso también que tengo, ¿no? Después es importante saber que una vez que uno constela, es decir, desde el mismo momento que uno empieza a buscar los datos, ya se empiezan a mover las energías del árbol. Y estas energías se pueden mover por meses y hasta por un año. Es decir, no es que la energía se moviliza en el momento solo de la constelación y después se frena, no. Continúa moviéndose, por eso también le digo siempre al paciente que para volver a constelar tiene que esperar mínimo 6 meses, porque estas energías que movilizó tiene que esperar que vayan justamente tomando su curso. También tener cerrado todas las cuestiones de la anterior constelación. Exactamente, haber hecho todas las tareas, todos los deberes de alguna forma, y bueno, y entonces sí, poder pasar a otro tema. Algo que es importante también, muchas veces se constela mucho el tema salud, y realmente salud en alguna enfermedad autoinmune, salud en muchas cuestiones que a veces nos hacen ruido y que a pesar de, como siempre digo, de trabajarlas y de a lo mejor estar con medicina, tanto tradicional como alternativa, sigue estando y nos resuena como que no es nuestra. Y la verdad que lo que podemos encontrar en el árbol es justamente la respuesta a ese tema de salud. Y es tan maravilloso lo que sucede después de encontrar la respuesta, que realmente es como increíble, ¿no? O sea, por eso no es solamente el tema emocional, no es solamente el tema vincular, sino también el tema de salud, que sabemos que también es tan importante, ¿no? Exacto. Dice Janina, la expareja de mis parejas, si también hay que incluirlas a la hora de constelar. Depende del tema muchas veces a constelar, pero en general se incluyen cuando son parejas que han tenido una importancia en mi vida, con las que he convivido, con las que he estado mucho tiempo, con las que he tenido un hijo. Por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer gráfico. Yo estoy separada del papá de mis hijos. El papá de mis hijos entra en la constelación. El papá de mis hijos, a su vez, tiene un hijo con otra persona. Ese hijo y esa otra persona entran en la constelación, aun cuando se hayan separado. Siempre y cuando el tema a constelar tenga que ver, por ejemplo, en este caso, con un vínculo de pareja. Es importante saber qué voy a constelar también para saber qué datos pedir. Dice Rebeca, ¿cómo se trabaja la constelación si la relación constelada es con alguien vivo? En realidad, en la constelación no se trabaja el vínculo o la relación. Se trabaja la emoción, en todo caso, que me provoca ese vínculo o esa relación. Y puede ser de alguien vivo o no. Dice Joe, ¿cuáles pueden ser ejemplos de constelación, de temas? Bueno, lo que venías diciendo antes, ¿no? Sonia, cuestiones de sobrepeso, cuestiones de salud, ¿qué más? Relaciones, es decir, todo aquello que de alguna manera, como digo, me haga ruido y lo sienta como algo, como un peso en mi vida. Por ejemplo, muchas mujeres constelan el tema de no tener hijos, querer tenerlos y no poder tenerlos. Y ahí es cuando por ahí de pronto nos podemos ir a ver también que, como decía en un principio, que yo quizás estoy siendo fiel o estoy compensando a mi árbol. A veces pasa que cuando hay en una generación mujeres que no pueden tener hijos y que se da, digamos, en la generación completa, es decir, entre
hay primas, mi prima no tiene hijos, yo no tengo hijos, mi otra prima tampoco. Y vos decís, es una generación completa sin hijos, tiene mucho que ver con que el árbol está tratando de sanar y de limpiar. Entonces, para retomar nuevamente sin toda esa carga que venía el árbol. Otro tema que también es interesante y que se da mucho es el tema de lo profesional, ¿sí? De la profesión o el trabajo que estoy cumpliendo. Hay muchos profesionales que se han recibido, por ejemplo, y en un determinado momento de su vida sienten que, bueno, que ya la profesión no le da más placer y que como que se encuentran en la encrucijada de tantos años habiendo hecho esto y trabajando, y hoy me doy cuenta que realmente lo que me gusta es otra cosa, y entran en una terrible contradicción y en una angustia, ¿no? Y es el poder, se puede ver a través de la constelación realmente de qué manera yo elegí esa carrera, porque hay dos profesiones que generalmente se eligen para compensar el árbol. Las dos profesiones son medicina, o sea, médico, y abogado, ¿sí? Claro. Medicina y abogacía. Esas dos carreras se eligen para compensar el árbol. ¿Qué significa? Que la persona que es médica, de alguna manera, está compensando muchos temas de salud o muertes en las que no le han encontrado la causa del árbol. Esto es todo inconsciente, por supuesto, el inconsciente elige. Claro. Entonces está saldando todo eso. Con respecto al abogado, lo que hace es sanar o compensar todas las cuestiones de injusticia que se supone que hubo en el árbol. ¿Qué pasa? Puede que haya personas que son médicas y están maravillados y quieren seguir eligiéndolo, y está fantástico y nunca le va a hacer ruido, y está maravilloso. El tema es aquel profesional que le hace ruido, o que dice, por ejemplo, yo tengo chicos que han venido a decirme, chicos, digamos, adolescentes que de pronto han venido a decir, tengo mi papá médico, mi abuelo médico, no sé, y yo no quiero hacer medicina. Ya está, tu árbol compensó, y vos ya no tenés que compensar más, hacé lo que quieras. Entonces, el poder ver también desde qué lugar estoy saliendo, vuelvo a decir, me quita mucha carga, mucho peso. Yo te agradezco, no tengo palabras para agradecerte, te venía diciendo, gracias por estar con nosotros, gracias de corazón. Gracias a vos, Vero, gracias por este espacio, gracias por esta conversación tan linda, gracias. Yo estoy, pero te lo dije antes también, pero te lo vuelvo a decir, infinitamente agradecida con vos. Enriquecedora conversación con Sonia Botti, terapeuta holística y gran maestra en mi vida y en la de muchas personas. A ti que nos escuchas, gracias y más gracias por acompañarme. Soy Vero Messini y te espero en el próximo episodio del podcast de Los Tacones Sabios, invitándote a seguir la charla en nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Libera tu vida en Tacones Sabios, taconesabios.com. Si te gustó este episodio, te invitamos a suscribirte en tus plataformas de podcast favoritas, a dejarnos un comentario y a encontrar más temas como estos en taconesabios.com. Realizado en Proenza Studio, Miami.